primero que quiero es agradecer la posibilidad de estar acá, como siempre, para mí es un placer participar de los eventos de Mentora, así que gracias Ricardo, y por otro lado, disfruto mucho también de cualquier actividad vinculada o vinculante al acompañamiento de personas en edad de elegir, de estudiar, de orientarse hacia el futuro. Así que bueno, es una alegría para mí. Bueno, esta en realidad es una pequeña charla que lo que pretende es ayudarlos a ustedes a empezar a pensar en algunas cosas, porque creo que, y se lo digo siempre a mis hijos y a los chicos de la edad de ustedes, que son personas en edad de empezar a pensar en su futuro, es una época en la que no es tan fácil lo que les toca. A diferencia de la generación de sus padres, que es mi generación, ustedes tienen demasiadas opciones, demasiadas posibilidades. Cuando la generación de los padres de ustedes, en la que me incluyo, teníamos que elegir, cuando las personas de esa generación teníamos que elegir lo que íbamos a hacer, teníamos pocas opciones. Si podías estudiar y si era una opción ir a la universidad, era casi como que no tenías que desaprovechar esa oportunidad. En esa época no existían los emprendedores o las personas que, independientemente de lo que habían hecho, estaban en condiciones de crear un emprendimiento, un negocio, o de ser su propio emprendimiento, como pasa ahora con muchas personas que ustedes admiran como youtubers o influencers. No existían todas esas opciones, el camino estaba clarísimo, tenías que elegir una carrera, tenías que decidir qué era lo que ibas a hacer, tenías que decidir si ibas a trabajar o estudiar y tenías que lanzarte a hacer eso. Y una vez que te lanzabas a hacer eso, la idea era que tenías que terminarlo. Entonces no podías pensar, bueno, iré viendo, no podías pensar cualquier cosa cambio, no podías pensar, bueno, no importa, elijo esto y después eventualmente puedo dar materias por equivalentes y cambiar de carrera, o puedo dejar la carrera y ponerme a trabajar, o mientras estoy estudiando empiezo a trabajar porque estudio tal cosa y empecé como casi profesional independiente y ahora me va mejor en el trabajo que en los estudios. Hoy son muchas las opciones. Y no es el único cambio. El segundo cambio que tenemos que considerar al momento de estar acercándonos a como esta imagen, ¿no? Como a ir hacia adelante, es que los 18 años de hoy no son los 18 años de 1989, por ejemplo, que fue el año 1990, fue el año en el que yo cumplí 18 años. En aquella época, cuando tenías 18 años, era como que ya habías cruzado una raya que separaba la adolescencia del mundo adulto, y hoy, 30 años después, lo que entendemos es, o un poco más de 30 años después, lo que entendemos es, bueno, todavía son adolescentes y la adolescencia se estira y alcanza varios años más, y está la adultez joven, y los adultos que no somos adultos jóvenes tenemos que acompañar a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Así que llegan al momento de plantearse la posibilidad de elegir algo para empezar a caminar hacia su futuro, y las opciones son demasiadas. Las opciones son demasiadas y, ojo, está buenísimo. O sea, yo quiero que sepan que considero que esto es algo que suma, no algo que resta. Considero que es espectacular que en estos tantos años que han pasado, entre una época en la que el trabajo se parecía a lo que ven a la izquierda, se haya convertido la posibilidad de trabajar en lo que ven a la derecha, digamos. Y no porque todas las personas vayan a ser trabajadores nómades, pero esto representa una posibilidad que antes ni se consideraba, y cada vez que aparece una posibilidad que antes ni se consideraba, el mundo se amplía, se hace más ancho. Las posibilidades en términos de elegir o qué voy a elegir son mucho mayores. Y entonces aparece nuevamente esta sensación de, ¿y si me equivoco? ¿Y si no elijo lo que tengo que elegir? Y es tanto lo que puedo considerar que no sé cómo hacer
para achicar. Entonces, ustedes están viviendo en un mundo que es tan interesante y vertiginoso como grande y asustador. Están viviendo un mundo en el que pararse frente a estoy terminando mi actividad escolar, estoy cerrando un ciclo, con todo el tiempo que eso lleva emocionalmente también, poder cerrar ese último año de la mejor manera posible y mirar hacia adelante y hacia el futuro con sensación de, bueno, ¿hacia dónde estoy yendo? Y entonces la metáfora que yo les ofrezco para poder empezar a caminar hacia el futuro de a poquito es, el futuro es como una escalera que vamos dibujando mientras caminamos. El futuro no existe todavía, el futuro lo hacemos. Y al futuro lo hacemos y lo construimos con las decisiones y las acciones que vamos tomando en el presente. Y cuando desde el futuro nos damos vuelta y miramos al pasado, absolutamente todo lo que hicimos valió la pena. En la vida no existe eso de equivocarse. Cada cosa que hacemos en la vida, no importa a dónde nos lleve, es la vida misma. Entonces, para pensar en qué vamos a elegir, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que esa inmensidad que tenemos la impresión está delante nuestro, que representa el futuro, como si fuera un lugar al que vamos a llevar, como si pudiéramos entrar en un túnel y al salir del túnel encontrarnos con eso, no es así. En realidad, esa persona que ven ahí tirada trabajando nómademente en la playa, recorrió un montón de pasos y subió un montón de escalones, cada uno de los cuales la fue llevando a convertirse en eso que quiere ser hoy. Y lo buenísimo que tiene, como vivimos hoy, es que si eso que soy hoy no se parece demasiado a lo que me gustaría hacer mañana, con una buena cuota de esfuerzo, con una buena cuota de intención y de motivación, puedo seguir dibujando escalones hacia donde quiero ir. Entonces ustedes están viviendo una edad en la que empiezan a experimentar por primera vez, y ya llevan algunos años experimentándolo, lo que significa la palabra autodeterminación. Mientras uno es chico, en general, lo que uno es depende mucho de lo que nuestros padres nos ayudan y nos orientan a ser. Entonces, somos eso que quieren que seamos. Vamos siendo eso que nos ayudan a ser. Desde alrededor de los 10 años empiezan a aparecer oportunidades de levantar la voz y decir, quiero hacer esto, quiero probar esto, quiero dejar aquello. Y a medida que se transita desde los 10 hacia adelante, cada vez más la sensación es, yo voy sabiendo que hay cosas que quiero. Y ojo, hay un montón de cosas que no sé si quiero o no quiero. Pero les digo, hoy, Silvia, con 53 años, sabe algunas cosas que quiere y sabe que no sabe otras. No sé qué voy a estar haciendo dentro de 3 años, dentro de 5 años. Tal vez puedo tener un poquito más de sensación al momento de predecir, porque hace muchos años que vengo haciendo cosas parecidas, pero la verdad es que cada año de mi vida también voy encontrando cosas que antes no hacía y que me gusta hacer. Y eso es autodeterminación, ir dibujando esta escalera. No importa lo que hagas, no importa qué te dediques, no importa hacia dónde vas, esta escalera se va dibujando un poquito cada día por el resto de tu vida. Entonces, autodeterminación tiene que ver con un poquito mirar hacia adelante y decir me gustaría, un poquito mirar el presente y decir qué tengo que hacer para alcanzar eso que me gustaría, y un poquito mirar hacia atrás y poder sacar la conclusión de qué estoy aprendiendo, qué fui aprendiendo de esas cosas que tal vez no me hicieron sentir bien o no salieron como yo quería, pero me enseñaron un montón. Eso es autodeterminación. Y los padres, a medida que los chicos van creciendo, tenemos la responsabilidad, los docentes también, de cada vez más, cada día que pasa, ir ayudando a que esos pequeños pasos de autodeterminación sean posibles y que ustedes puedan ir progresivamente orientándose a dibujar estos escalones de la escalera.
El mundo de ustedes, que también es el nuestro hoy, es increíble porque es un mundo al alcance de la mano. Es un mundo hiper mega conectado. Es un mundo súper súper alcanzable y abarcable. Nosotros hoy, si queremos, nos podemos comunicar instantáneamente con alguien que está en la otra punta del mundo. Podemos ver, si nos metemos ahora, por ejemplo, en la cámara de, no sé, el Cerro Catedral, podemos ver si está nevando o no, en el mismo momento en el que está nevando o no. Podemos con un teléfono celular llegar a cualquier lugar y conectarnos con cualquier persona. Y desde que existe, por ejemplo, Internet satelital, esto independientemente de que tengamos o no acceso, para algunas personas está pasando aún estando en el medio del desierto, aún estando en lugares donde no hay ningún tipo de conectividad que no sea Internet satelital. Estábamos acostumbrados en que había lugares en los que no había señal de celular y ahora si quisiéramos estar seguros de que nos podemos conectar con cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo, lo podemos hacer. Esto es un montón. Y como toda cosa, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus ventajas es que el mundo se amplió muchísimo. Y entonces ahora las oportunidades de hacer experiencias profesionales y académicas en otras provincias, en otros países, en otros lugares han crecido muchísimo. Esas experiencias las podemos hacer virtualmente, las podemos hacer presencialmente, las podemos hacer con plata, pero las podemos hacer sin plata, porque todas las universidades más prestigiosas del mundo, por ejemplo, no sé, Harvard, MIT, Cambridge, tienen cursos que uno puede hacer sin pagar, porque hay cursos que están abiertos a todo el mundo. Entonces, es un mundo este en el que, si hay algo que les reconozco, es tomar decisiones no es fácil, porque las oportunidades son un montón. Miren, esto pasa a todo nivel. Cuando nosotros éramos chicos y íbamos a la heladería, podías elegir chocolate, vainilla, frutilla, zamballón, dulce de leche. En algunas heladerías crema del cielo y parecía que eso era wow. Hoy vas a una heladería y por ahí tenés 30 gustos de helado. Y lo mismo pasa con las carreras. Antes había un pool de carreras, que eran las carreras que hoy podríamos denominar tradicionales, que se estudiaban en algunos lugares, y tu posibilidad de elegir era como más fácil porque había menos. Hoy hay cientos de carreras, carreras que podés empezar por acá y después haciendo un ciclo básico y después te podés abrir hacia esta o hacia la otra. Universidades que facilitan el traspaso con universidades de otras provincias. Si estudio en Córdoba y quiero hacer licenciatura en Buenos Aires, el mundo está al alcance de la mano también en las elecciones que hacemos. Y eso lo hace más difícil, no lo hace más fácil. Entonces, lo que ustedes saben hoy, y esto es válido para ustedes y es válido para todos nosotros, es estamos yendo hacia adelante. Estamos yendo hacia adelante y un poco nos proyectamos y nos imaginamos qué me gustaría ser, qué me gustaría hacer, pero también es cierto que eso que voy a ser y eso que voy a hacer lo voy a ir construyendo yo diariamente, un poquito cada vez. Y les digo, esto le da más vértigo a los adultos que a los adolescentes, porque los adultos de la generación que los está acompañando a ustedes hoy, que es mi generación, tenían que tomar decisiones para toda la vida. Cuando nosotros elegíamos una carrera, la elegíamos para toda la vida. Cuando elegíamos con quién íbamos a compartir nuestra vida, lo elegíamos para toda la vida. Y muchos de nosotros aprendimos que ese para toda la vida después no era posible. Y muchos de nosotros nos frustramos y duelamos esos para toda la vida que no pudimos sostener. Y aprendimos así a transmitirle a nuestros hijos y a generaciones que vinieron después que nosotros, que en realidad el futuro no es algo que ya existe y hacia donde nos estamos dirigiendo, sino que es algo que construimos diariamente. Y que hay cosas que pueden durar toda la vida o un montón de años, pero duran mucho si se sostienen cada día, armando escalón por escalón. Cuando uno deja de pensar que tiene que elegir algo para toda la vida, porque si tenés 18 años y pensás que podés llegar a vivir 100 años,
elegir algo que vas a hacer por 80 años, a mí por lo menos me daría bastante vértigo. Eso es otra cosa que cambió, porque ahora la gente vive mucho más que antes. Entonces antes toda la vida eran los 20, 30 años que ibas a trabajar y después te ibas a jubilar. Pero la gente hoy con esta posibilidad de trabajar desde otro lugar, hacer un poco de home office, trabajar desde donde estoy cuando me voy de vacaciones. A nosotros con mi marido, por ejemplo, que nos gusta viajar y ir a lugares donde hay ríos y montañas y lagos, mi marido dice, bueno, ahora que existe la internet satelital, esta charla, por ejemplo, la podrías estar dando desde un lago del sur y después de eso tener la carpa al lado y preparar la comida de la noche en la hornallita y disfrutar de la luna y las estrellas. Y eso es cierto. Y antes, cuando decíamos para toda la vida, ni siquiera nos podíamos imaginar que todas estas cosas iban a ser posibles. Entonces, la realidad es que uno ya no elige para toda la vida. Y todo lo que dura, porque hace bien y hace feliz, y porque uno hace el esfuerzo de sostenerlo, porque, ojo, para ser feliz hay que hacer mucho esfuerzo. Solo uno construye esos escalones que lo llevan a la autodeterminación. Y caminás con otros que te acompañan, pero los escalones tuyos son los tuyos y los dibujás vos. Y para dibujarlos hay preguntas que te vas haciendo que durante la adolescencia te las haces un montón de veces, con mayor o menor conciencia, pero que te las haces el resto de la vida también. Porque los adultos nos seguimos preguntando, ¿quién y cómo soy? ¿Qué quiero para mí? Yo me sigo preguntando, ¿yo quiero para el año que viene lo mismo que tuve este año? ¿Qué decisiones voy a tomar profesional y personalmente para modificar algunas cosas y dibujar un 2026 que sea mejor que mi 2025? ¿Y por qué es difícil elegir? Es dificilísimo elegir. Es difícil elegir porque se mezclan un montón de cosas. Se mezclan variables que podemos administrar más racionalmente. Bueno, hay carreras que sabemos tienen una inserción laboral más fácil, hay carreras que sabemos tienen una inserción laboral más difícil, pero ¿y qué? Si a mí me encanta, me gusta o tengo motivación por una de las carreras que sabemos tiene una inserción laboral más difícil. ¿Eso alcanza para no estudiarla? Yo creo que no, pero algunos adultos dirían que sí. Algunos adultos dirían, bueno, pero privilegia saber qué se está buscando, qué está buscando el mundo del trabajo, antes de privilegiar lo que a vos te gustaría hacer. Y entonces, ¿qué pasa si elijo mal? ¿Qué pasa si privilegio una cosa o privilegio la otra y después me equivoqué? A mí me gusta decir, y después me doy cuenta que quiero hacer un cambio, porque saben que para elegir es como que hay que estar bastante liviano, con la sensación de que al futuro, en el futuro, perdón, el cambio también es posible. Y que si de repente me doy cuenta que elegí algo que tal vez hoy ya no representa lo que quiero para mí, puedo cambiar. Esto es algo que a mi generación, que es la de algunos de los padres de ustedes, porque también hay personas que son más jóvenes que yo que tienen hijos terminando el colegio, pero muchos de mi generación tienen hijos terminando el colegio en este momento, nos cuesta pensar que el futuro no está escrito, que no está todo dicho, que no elijo para toda la vida, que puedo querer cambiar, que esa pregunta, ¿qué quiero para mí? Me la voy a seguir haciendo, es difícil de entender para nosotros. Y a veces eso nos ayuda o lleva a transmitirles a ustedes una ansiedad que es más nuestra que de ustedes. Entonces, siempre que Ricardo me invita a dar esta charla, yo me planteo qué me gustaría compartir con personas que están terminando su vida escolar y que están mirando hacia adelante. Y lo primero que me gustaría compartir con ustedes es la noción de proyecto. Un proyecto no es necesariamente algo que está perfectamente dibujado cuando lo encarás. Un proyecto la mayor parte de las veces justamente significa proyecto porque es simplemente una imagen general que a medida que la vas persiguiendo vas puliendo de qué me gustaría a mí. Entonces, cuando hago orientación vocacional, yo muchas veces le digo a los chicos,
quiero que escribas una historia en la que tu yo de 30 años le cuenta a tu yo de 18 dónde está, qué está haciendo, cómo está viviendo, y no quiero que hables necesariamente de trabajo. Y ahí aparecen pequeñas cosas, ¿no? Que hace o me muestra si ustedes se representan teniendo o no una familia, si ustedes se representan teniendo o no un trabajo bajo relación de dependencia, si ustedes se representan estando o no en el mismo lugar, si ustedes se imaginan haber atravesado un montón de situaciones que fueron cambiando a lo largo del tiempo y que los llevaron a donde están a los supuestos 30. Un proyecto sobre todas las cosas es mirar para adelante con una dosis de ilusión y esperanza y una dosis de conciencia de qué tengo que hacer para ir hacia donde quiero ir. Porque miren, si ustedes me dicen, Silvia, ¿qué es lo que necesito para hacer y terminar una carrera universitaria? Yo les voy a decir, tiempo, esfuerzo y dedicación. Cualquier persona que tenga tiempo, capacidad de esfuerzo y dedicación puede terminar una carrera universitaria. Pero hacer una carrera universitaria y decir, uy, yo quiero ser ingeniero, ese es mi proyecto, no se hace solo. El primer escalón de yo quiero ser ingeniero es el primer cuatrimestre de ingeniería, donde voy a tener que empezar a pensar, uy, che, hay fines de semana que no voy a salir. Y eso está bien, porque yo quiero ser ingeniero. Y si quiero ser ingeniero, necesito estudiar para aprobar las materias del primer cuatrimestre de la carrera de ingeniería. No sé si para el final del primer año voy a seguir queriendo ser ingeniero, ya lo veré. Pero la mejor manera de orientarme hacia el proyecto es esforzarme, dedicar tiempo, intención y constancia para ir detrás de eso que quiero hoy. Así voy dibujando escalones. Nada que pase en el futuro tiene que ver con otra cosa que no sea tiempo, esfuerzo y dedicación. Lo que somos hoy representa el tiempo, el esfuerzo y la inversión en términos de dedicación que hicimos para llegar hasta acá. Y la vida, chicos, está buenísima. No hay ninguna mentira más grande que los adultos les podamos decir que la mentira de aprovechar que estás viviendo la mejor etapa de tu vida. Imagínense que si la adolescencia fuera la mejor etapa de tu vida, ¿para qué servirían los 60 años que vienen después? La verdad que sería tristísimo vivir 60 años añorando la adolescencia que tuvimos. Yo creo que la mejor etapa de la vida puede ser la que estás viviendo. No importa qué etapa de la vida estás viviendo, vos podés convertir esa en la mejor etapa de tu vida, con dedicación, con esfuerzo y con tiempo, con vínculos, con proyecto, con ganas de hacer cosas, con hábitos que te permitan estar sano para hacer de cada momento de tu vida eso que vos querés hacer en ese momento de tu vida. Pero la mejor época de la vida tiene que ser la que estás viviendo. Entonces, no extrañen lo que van a dejar, no sientan que la adolescencia es lo mejor que les va a pasar, porque para nada es así. Es más, la adolescencia es bastante tumultuosa, está llena de experiencias que a veces nos confunden y nos hacen vivir como una montaña rusa de emociones, está llena de vínculos que se crean, pero también está llena de vínculos que se pierden, está lleno de vínculos que pierdo porque yo ya no los siento o necesito, pero también está llena de vínculos que pierdo porque ya no me necesitan o no me sienten a mí. Hay un montón de cosas que son difíciles de transitar y cuando los adultos dicen, che, esa es la mejor etapa de tu vida, no, no es la mejor. La mejor siempre es la que estás viviendo, ese presente que está lleno de lo que fuiste y que te ayuda a mirar a lo que querés ser. Entonces ahí les tengo que decir, no todas las personas eligen lo que estudian en base a una vocación. Hay tres palabras que son muy importantes: vocación, profesión y trabajo. Vocación es el tipo de cosas que siento y estoy llamada a hacer. Puedo sentir y estar llamada a producir bienes artísticos. Puedo sentir y estar llamada a cuidar a otros. Puedo sentir y estar llamada a construir. Puedo sentir y estar llamada a comunicar. Puedo sentir y estar llamada a
la religiosidad, puedo sentir y estar llamada a enseñar, ¿sí? Yo tengo vocación docente, pero no soy maestra, ¿sí? Y llegué a la docencia desde mi profesión, no estudié para ser docente. Entonces, una cosa es la vocación, eso detrás de lo cual sentís que tenés que ir, me olvidé la deportiva, por ejemplo, y otra cosa es la profesión. ¿En qué te vas a profesionalizar? Profesionalizarte significa que vos vas a ingresar a una institución que te va a formar y va a acreditar que te formaste y va a decir que sos profesional en. Entonces vos puedes ser profesional en arquitectura, puedes ser profesional en ingeniería, puedes ser profesional en docencia, puedes ser profesional en psicopedagogía, en. Puedes ser profesional en boxeo, ¿sí? Y esa profesión para la que te vas a preparar y para la que vas a invertir un montón de tiempo, esfuerzo y dedicación, puede o no convertirse en lo que va a ser tu espacio de trabajo. Yo tengo vocación docente y vocación de servicio. Elegí como profesión la psicopedagogía, que es una carrera que me permite poner en uso esas dos vocaciones. Y trabajo de diferentes cosas, algunas de las cuales me encantan y otras que me gustan menos, pero me permiten sostener mi vocación. Entonces el trabajo es la actividad que haces remunerativa, es decir, para ganar plata, para vivir, que puede tener que ver o no con tu profesión, más o menos directamente, y que puede tener o no con tu vocación. Vamos a encontrar abogados trabajando en derechos humanos, por ejemplo. No se formaron en derechos humanos, se formaron en abogacía. De profesión son abogados. Tal vez tienen una vocación de liderazgo y trabajan en el ámbito de los recursos humanos. Así que son tres niveles distintos. Cuando elegimos una carrera, en lo que estamos pensando es en la profesión. Por eso digo que debiéramos decir orientación profesional en lugar de orientación vocacional. Lo que pasa es que para elegir una profesión está buenísimo que vos trates de entender qué vocación o vocaciones tenés y sentís. ¿Tenés vocación de sanar a otros? ¿Tenés vocación de cuidar a otros? ¿Tenés vocación de servir a otros? ¿Tenés vocación por el dinero? Hay personas que sienten irremediablemente que lo que quieren es ganar dinero. ¿Tenés vocación por el poder? ¿Tenés vocación religiosa? Bueno, ¿y qué profesión vas a elegir? Son cosas diferentes. Entonces, una vocación es algo que te llama. Una profesión es algo que te prepara para desempeñarte haciendo determinadas cosas para las que estás concretamente formado. Y un trabajo es una actividad que te da dinero. A veces las tres coinciden, a veces no. No es un problema. No es un problema siempre y cuando vayamos construyendo nuestro futuro diariamente, escalón por escalón. Y entonces digamos, si tengo vocación de viajar y este trabajo me lo permite, este trabajo es lo que me abre la puerta a conocer lugares nuevos, conocer gente nueva, comunicarme con gente que no conozco, descubrir cosas de este mundo. Entonces, ese momento en el que están ustedes, en el que tienen que elegir y tienen que tomar una decisión, muchas veces está acompañado en la escuela o afuera de la escuela por lo que se llama un proceso de orientación vocacional. Un proceso de orientación vocacional no es un proceso gracias al cual te van a decir qué tenés que estudiar. Generalmente es un proceso en el que alguien va a acompañarte a conocerte un poquito más para que vos puedas tomar una decisión que no es vocacional, sino profesional. Entonces vos podés decir, che, yo me doy cuenta que yo lo que tengo es vocación de servicio. Bueno, ¿y cuáles son las profesiones que están vinculadas con la vocación de servicio? Asistencia social, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología. Bueno, alguna de estas
llama mi atención, me interesa particularmente. ¿Y qué significa o qué hace? Por eso cuando hacemos un proceso de orientación vocacional trabajamos mucho con lo que se llaman incumbencias profesionales y cuerpo de la carrera. O sea, ¿qué voy a estudiar y para qué me van a formar? A grandes rasgos, porque de qué voy a trabajar, saben que es un misterio. Y lo mejor de todo es que la vida tiene que ser un poquito misteriosa. Imagínense que ya les dieran la historia de su vida y ustedes la leyeran y supieran todo lo que les va a pasar. Sería un bajón. A muy poca gente le resultaría atractivo eso. Sería un bajón. Entonces, en realidad, ¿de qué vamos a trabajar? Tal vez de muchas cosas. Tal vez siempre de lo mismo. Miren, yo a lo largo de estos 30 y pico de años he hecho un montón de cosas, he pasado por un montón de trabajos, he participado en un montón de entornos. Tengo un hermano que hace 30 que se recibió de ingeniero y estuvo 30 años en la misma empresa. Cada uno de nosotros hizo una carrera en términos de una trayectoria de su vida distinta, siempre en el mismo lugar, cambiando y siendo un profesional independiente. Entonces, no sabemos de qué vamos a trabajar, pero básicamente la orientación vocacional lo que te tiene que permitir es dibujar el primer escalón. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué quiero estudiar? ¿En qué me quiero empezar a formar? Y cuando yo les digo que esta elección no tiene que tener el peso de una elección para toda la vida, no se los digo poéticamente, se los digo concretamente. Las universidades en los últimos 10, 15 años han trabajado para armar ciclos básicos y facilitar las equivalencias entre carreras. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que cambia de carrera después de empezar sus estudios. Entonces, lo digo en serio, lo digo porque es un hecho. Hay mucha gente que empieza estudiando, no sé, administración de empresas y en el transcurso del primer cuatrimestre, el primer año, los primeros 3 años, no importa, se da cuenta que lo que quiere es otra cosa. Cuando se da cuenta que lo que quiere es otra cosa y cambia de carrera, no es que perdió 3 años. No, no, esos 3 años fueron vividos, llenos de experiencias, de aprendizaje, de vínculos, de posibilidades. Es más, si de ahí te vas a estudiar, no sé, medicina, porque de repente te diste cuenta que lo que querés es ser médico, te vas con un montón de conocimientos que te van a hacer mejor médico. O no, no sé. Lo cierto es que el tiempo no lo perdiste. Entonces, suelo decir en los procesos de orientación vocacional que para elegir hay como que sentirse un poquito más liviano, sentir que no se me va la vida en esta elección. No estoy tomando una decisión con la que voy a vivir 60 años más. Es demasiado eso. Si después llego 60 años más en lo mismo porque me hizo feliz y estuve bien y porque me gustó y porque lo seguí eligiendo, buenísimo. Lo importante es dibujar cada escalón de a uno por vez.